y aquí nuevamente con un interés que es histórico en el pensamiento crítico, pero sobre todo en la izquierda política y en los proyectos de emancipación, los proyectos revolucionarios, la pregunta por el sujeto histórico, por el sujeto de la revolución, por el sujeto de la transformación social, e incluso desde la perspectiva del capital, el sujeto que podía ser potencialmente base de una determinada orientación del desarrollo capitalista. Y por lo tanto esta ha sido una pregunta histórica de una discusión larguísima en el siglo XX, y creo que si hay de algo uno, con los pocos años que por lo menos tengo yo del siglo XX en mi cuerpo, que uno podría aprender, es que la famosa rueda de la historia no siempre va para adelante, a veces va para atrás, y a veces cuando va para adelante no va para mejor. Yo creo que eso es, si de algo uno podría aprender de las experiencias del siglo XX, es que hay muchos de los supuestos con los que trabajó la izquierda revolucionaria, los proyectos políticos que buscaron tratar de concebir un sujeto, fueron limitados, en algunos casos fracasaron, pero lo cual no significa volver a reinterrogarse por estas cuestiones. Y de ahí que, por lo menos, mi intervención intente un poco, por un lado, entregar una lectura crítica respecto al estado actual de la fisonomía de las principales fuerzas sociales, fracciones de clase que se constituyen al alero de tanto de la producción, en términos más históricos, pero también de las nuevas conflictividades que no necesariamente están vinculadas directamente con el ámbito de la producción. Pero aquí quizás tratar de incorporar algún aprendizaje crítico de cómo se podrían abordar o reabordar esta mirada sobre los actores sociales actuales, pero desde una perspectiva también de consecuencias o de ciertas transformaciones que ha vivido el modelo capitalista. O sea, ¿por qué lo señalo un poco? Porque en una discusión que por lo menos desde los 80 en adelante es muy fuerte sobre si adiós a las clases sociales, adiós al proletariado, adiós al trabajo, en algunos casos se dijo, un poco entre la discusión de lo nuevo y lo viejo, también uno podría hacerse la pregunta de también cómo ha cambiado el escenario general, a partir de lo cual también hay que reinterpretar cómo se ha concebido, en este caso, la constitución de fuerzas sociales en el proceso histórico concreto. A ver, muy someramente, hay una transformación brutal en Chile, desde los 80 en adelante, que reconfigura todo el panorama social que se conoció en la década de los 70 y 80, y que por lo tanto obliga un poco a recaracterizar tanto los grupos sociales o las fuerzas sociales que se organizan dentro de los espacios clásicos o históricos que siempre se conocieron: el trabajo, el campesinado, los sectores poblacionales, las fuerzas estudiantiles, cómo se concibió el sector público, la burocracia pública en general. Son todas formas de cómo se concibió, y a partir de eso se organizaban los partidos. Había distintos tipos de movilizaciones, estrategias de acción colectiva, y cómo la transformación del neoliberalismo chileno, que creo que al menos a nivel latinoamericano hay cierto consenso, que es de las experiencias más radicales en términos de un avance del ideario neoliberal en términos químicamente puros, en términos de privatización, en términos de mercantilización, en relación a la privatización y la desindustrialización. Un solo dato para tener en mente: si el año 71 la fuerza obrera era algo así como un 30% de la fuerza laboral chilena, hoy obreros propiamente tal, de cómo se conocieron en su sentido clásico, no queda más del 10%. Y de ese 10% de obreros asociados a la industria, más del 6% es de la construcción. Por lo tanto, encontrar hoy día un obrero clásico de overol organizado en torno a la industria fordista, se hablaba de que pasamos al modelo post-fordista, hoy es bien difícil. En el caso del campesinado, por ejemplo, el viejo campesinado rural, el campesinado que se organizó a partir de la tensión que se producía en el viejo latifundio rural, y por lo tanto la demanda de reforma agraria como forma de liberación de esas condiciones de explotación que eran incluso anteriores a las formas de explotación de la industria en el siglo XX, fruto de la introducción brutal
que hay de las agroindustrias en Chile también se ha transformado. O sea, tampoco, y no necesariamente es que haya menos mundo rural, sigue habiendo trabajadores rurales, sigue habiendo campesinos, sigue habiendo economía rural, eso no ha desaparecido. Pero la industrialización, o sea, si hay un actor que derrotó a la vieja oligarquía en Chile, no fue la UP, no fue la reforma agraria, no fue la democracia cristiana, fue el neoliberalismo, que arrasó con el viejo panorama rural y por lo tanto transformó las viejas condiciones en las cuales se reproducían los campesinos sociales e incluso cómo se organizaban políticamente. Por lo tanto, hoy cuando uno quiere, por ejemplo, abordar el problema de la ruralidad, tiene que encontrarse con trabajadores que son asalariados, temporeros, que a veces pueden vivir en la ciudad como en el campo, que se trasladan muchas veces a esta agroindustria, que tienen de las condiciones de precariedad mayores que pueden existir en el mercado del trabajo, pero que ya no necesariamente se conciben como viejos campesinos. Y que además la condición de temporalidad que tiene su trabajo hace muy difícil pensar las posibilidades de organización de ese actor laboral. Entonces, un poco, ¿qué es lo que un poco voy a tratar de armar con todos estos observables? Tratar por un lado de caracterizar qué hay de viejo, qué hay de nuevo en los distintos sectores sociales, populares y también medios de la sociedad chilena, y situar ahí cuáles son los dilemas de constitución de esos actores, que es un poco quizás lo que nos podría interesar en términos de discusión, un poco de hilar la conversación con lo que se estaba empezando a elaborar en la sesión anterior. Si es estratégico, si no es estratégico, si es táctico, si no es táctico, pero ahí hay una enorme discusión respecto a cómo pensar, a partir de las transformaciones que hay en la sociedad chilena, bases potenciales de acción colectiva y potencial radical que tenga esa acción colectiva. Entonces, como decía, el viejo mundo rural, al menos en su forma tradicional, que se concibió en torno al viejo latifundio y el pequeño veranito de reforma agraria que duró menos de una década y a partir de la cual no se alcanza a constituir un sujeto campesino en el tiempo, con una intervención en el tiempo sustantiva, es arrasado y se constituye una suerte de nuevo asalariado rural, precario, temporal, donde ingresa mucha fuerza de trabajo femenina, que decirlo, donde se empieza a feminizar enormemente la fuerza de trabajo y donde se producen este tipo de paradojas. Por un lado, es una fuerza laboral femenina que al ingresar al mercado de trabajo se libera de las formas patriarcales en las cuales se constituía dentro de una familia rural que muchas veces se sometía a formas patriarcales, machistas de relaciones familiares, y por un lado es una mujer que puede empezar a trabajar y se libera de viejas formas familiares del periodo anterior, pero al mismo tiempo ingresa a una condición de trabajadora temporal, precaria, sin contrato y con dificultades de organización. Entonces, una tensión ahí, pero de una fuerza laboral que no es menor y que además se organiza en torno a un sector productivo muy dinámico y que hoy día, después de las exportaciones mineras, debe ser uno de los sectores que más se vincula a la explotación dinámica primaria exportadora chilena. Todo el sector agroindustrial hoy día empieza a liderar buena parte de las exportaciones y ahí se constituye ya no como un trabajador excluido de las condiciones más bien tradicionales del viejo campo, sino que se constituye un actor ahí todavía no organizado colectivamente en torno a estas nuevas formas de producir en el aire. Entonces, creo que ahí hay un botón de atención y donde las formas subcontratadas, de enganche y de empleo temporal, que han sido además las que más han estallado en el mundo del trabajo durante los últimos 10-15 años, empieza a aparecer como un foco que todavía no alcanza a constituirse, pero que empieza a reorganizar a una parte de la vida social de un sector laboral importante. Del otro, voy a referirme al trabajo propiamente tal, al final, que creo que es donde quizás hay las discusiones mayores hoy día, no solamente en el análisis, sino que tienen que ver un poco también cómo esto se hace cargo de la crítica que se señalaba durante la sesión anterior respecto a cómo se constituyeron los movimientos, las clases y los actores en el periodo anterior. Un poco en ese sentido creo que el pensamiento crítico y los movimientos políticos que se plantean desde una perspectiva radical tienen que hacerse cargo de las insuficiencias de las formas en cómo se conceptualizó al sujeto de la transformación. Segundo, respecto a los sectores medios, que creo que este es uno de los quizás quebraderos de cabeza mayores que se tienen hoy día en Chile,
por dos razones. Primero porque, como conversábamos en la sesión anterior, ante la ausencia de una suerte de burguesía organizada, con autonomía del Estado y con cierta capacidad de empujar el proceso de industrialización en los 60 y 50, los sectores medios ilustrados, profesionales, por un lado, que siempre fueron una franja muy reducida de la población, nunca fueron muy extendidos, y yo me atrevería a decir que ahora tampoco, más allá de estas conceptualizaciones de que hoy día todo es clase media, que bueno, cualquier persona se le pregunta ¿y usted qué considera de clase media? Un poco de usted la pregunta que se hacían, las nuevas formas de esconder a veces situaciones de pobreza, de marginalidad, de precariedad, pero los sectores medios siempre se anidaron en dos franjas que creo son muy sustantivas. Por un lado, el viejo empleo público, que históricamente se concibió como sectores medios, se organizaban en torno a la democracia cristiana, al Partido Socialista en algunos casos, parte del partido, por supuesto, el Partido Radical en su momento, y que tendieron a organizarse en torno a las asociaciones profesionales, lideradas históricamente por la ANEF y otro tipo de organizaciones sindicales que tendieron a proyectar una fuerza laboral permanente, estable, con altos niveles de protección laboral, que empiezan a reconfigurar los barrios en las ciudades, empiezan a constituir estos barrios de clase media históricos en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, etc. Pero además tenían una gracia, no solamente en términos de sujeto y condiciones más estables de trabajo, construyeron buena parte de los imaginarios políticos del siglo XX. El Partido Radical, una parte de la democracia cristiana, una parte del Partido Socialista se constituyen al alero de esa clase media desarrollista en torno a la universidad pública, la educación pública, que le logra imprimir al proceso político un sello muy propio del caso chileno. Esos sectores, por supuesto, con los 80, fruto de la privatización, fruto del desmantelamiento del aparato estatal, fruto de la privatización de muchos servicios sociales, en educación, en salud, van a tener enormes dificultades para rearticularse. Algo de eso resiste en algunos franjas profesionales que llevan cierto tiempo reproduciéndose, pero sobre todo algo de eso se expresó en el viejo movimiento estudiantil, y ahora el viejo movimiento estudiantil de los 90 y de mitad de los 2000, yo ya quedé en el movimiento estudiantil, no en el nuevo movimiento estudiantil, pero que todavía expresaba cierto malestar de franjas medias en torno al ideal de educación pública. También en las demandas de los funcionarios del sector público también se constituyen en torno a ese ethos. Incluso en el colegio de profesores, en el colegio médico, que es donde más o menos todavía logran resistir, son instituciones que vienen del periodo histórico anterior, pero que tienen fundamentalmente capacidad de resistencia, de resistir ciertos procesos de privatización, pero que en última instancia son capacidades de resistencia que han retrocedido sistemáticamente en los 90 y en los 2000. Un solo ejemplo, la movilización 97-98, que son, por lo menos en la década de los 90, quizás la gran movilización que hay en términos de involucrar a distintas fuerzas y organizaciones sociales que van a encabezar la protesta del colegio de profesores, de las federaciones estudiantiles, son las movilizaciones por el cierre de Lota, son las movilizaciones que es cuando se reactiva el movimiento mapuche en la zona de la Araucanía. Son 4 o 5 conflictos sociales, pero que todavía responden un poco a la capacidad de resistencia, fruto de las privatizaciones más tardías de la propia concertación en los 90, de actores, de fuerzas sociales que se habían constituido en el periodo nacional popular, en el Chile de los 70, 60, que no logró ser desarticulado completamente por la dictadura, y que durante los 90, con la recuperación democrática, tuvieron cierta capacidad de pataleo. Y en esas particularmente quizás el que logra mayor permanencia e intensidad en el tiempo va a ser el movimiento estudiantil vinculado a ese ethos universitario, que son básicamente las universidades de la CONFECH o las universidades del Consejo Rectores, el movimiento estudiantil de la Chile, de la Católica, la Universidad de Concepción, de las estatales de regiones en general. Es eso lo que sobrevive como ethos de esa vieja clase media desarrollista. Y si bien socialmente sigue siendo estrecha, muy acotada, mantuvo cierta capacidad todavía discursiva de organizar lo que hoy día todavía se vuelve a levantar, el 2011, que es la demanda por la educación pública. Todo el imaginario que está detrás de esa demanda, que es una demanda que excede, y eso lo quiero explicar, creo que excede el problema corporativo de los estudiantes, logró resistir como esto, más allá que paulatinamente sea un actor
que no logra movilizar masas como las que se movilizaron, por ejemplo, en 2011. Ahí vamos a ver que creo que hay algunas diferencias en ese conflicto. Y el movimiento de los funcionarios públicos del Estado también ha perdido sistemáticamente capacidad de movilización. Sobre todo porque si hay un lugar laboral donde se está precarizando condiciones de trabajo, es en el Estado. En los últimos 10 años, las cifras de precarización del empleo son lideradas por el empleo público, no por el empleo privado. En los últimos 3 años, del total de precarización de contratos, de salarios variables, de trabajo honorario, etc., son liderados por el empleo estatal. Entonces tampoco ya es el mismo empleo estatal de los 50 y 60, 70, porque es un actor que también se empieza a precarizar. La cantidad de trabajadores honorarios en el Estado se ha expandido de forma brutal. Entonces, ok, sigue siendo en términos comparativos, tiene condiciones, cierto espacio de reproducción social mayor, pero en una condición de precarización. Entonces, a ver, ¿cuál creo que es? Y la otra franja histórica de los sectores medios que hubo en Chile, que también socialmente era restringida, va a estar dada sobre todo por los pequeños emprendedores, comerciantes, que van a darle cierto veto, como en algún momento se hablaba de la pequeña burguesía o pequeños propietarios, que van a darle también una impronta al proceso de desarrollo, pero que van a ser sistemáticamente desplazados por la expansión de los mega oligopolios empresariales. O sea, vayan ustedes hoy día a decir, instalemos un supermercado. O sea, se me ocurre una super buena idea, o decir una ferretería. ¿No? Ya está el Bici, está el Jumbo, está imposible. O sea, ya está todo cooptado por grandes oligopolios. En Chile hay todos 2 o 3. Una cosa que uno ya naturaliza, pero incluso la frontera hacia el norte, o hacia Argentina, hacia Bolivia, hacia Perú, se da cuenta que la cantidad de micro y pequeños empresarios es altísima. Es altísima. En cambio, aquí uno naturaliza que todo hay 3 o todo hay 2. Que es una característica propia del gran empresariado chileno, que es muy oligopólico, muy concentrado, lo cual no solamente le otorga poder económico, le otorga un poder político importante, tiene capacidad de condicionar los mercados de una forma que no lo tienen otros países. Entonces, ese Chile de los emprendedores, que es un poco el mito de la década del 90, de los faundes, de esa idea de ese Chile emprendedor, pujante, se da en un contexto no de pequeños emprendedores propiamente tal, sino que de fuerza asalariada que empieza a desarrollarse sobre todo en el sector privado. Y aquí hay un par de datos que me parece importante mostrar. Primero, en términos del trabajo, hoy cerca del 70%, la última cifra, la última cuenta de empleo andaba por el orden del 72% de los trabajadores en Chile son asalariados. Primero. Y las tasas de trabajadores asalariados no ha parado de crecer. El Chile de los emprendedores es solo un mito de Piñera y de los inventores de la idea del empuje empresarial del pequeño industrial chileno, pero Chile es un país de trabajadores asalariados y crecientemente de trabajadores asalariados. Y segundo, Chile es un país que ha tendido crecientemente a pasar de ocupaciones propiamente manufactureras e industriales a ocupaciones de servicios, que van desde un alto funcionario público o un alto directivo privado hasta pasar por todos los tipos de empleo asalariado, tanto en oficinas y en los distintos tipos de servicios, restaurantes, servicios financieros, servicios educacionales. En general, el rasgo típico del trabajador chileno es ser un trabajador asalariado en alguna ocupación de servicios en el sector privado. Ese es el asalariado típico chileno. Entonces, ¿cómo yo encajo a un trabajador no manual, que no necesariamente está haciendo el trabajo del esfuerzo físico, así en su sentido más clásico, que trabaja en una oficina, que muchas veces va de terno y corbata al trabajo, y culturalmente eso no suena mucho al obrero, al viejo obrero industrial, en toda la concepción de mundo del siglo XX, que suponía que el sujeto de la transformación era el obrero industrial. En la industria moderna, varón por supuesto, obrero que trabajaba con la fuerza, se organizaba sindicalmente, cuando ese sujeto está desapareciendo. Entonces aquí donde yo creo que vale la pena hacerse una pregunta, o por lo menos abrir la discusión.
¿Eso significa necesariamente que entonces ya en torno al trabajo no se va a constituir más un sujeto? Puede ser una forma de entenderlo, y eso abrió un amplio campo en la década de los 80, sobre todo en la izquierda latinoamericana, en la izquierda chilena también, de que ahora los sujetos de la transformación estaban en otros ámbitos y ya no estaban asociados ni a la producción del trabajo. Los nuevos movimientos sociales, las nuevas identidades, las nuevas demandas únicas, movimientos con demandas únicas, por ejemplo. En los 80 el problema territorial va a ser muy fuerte, además cruzado por una situación de la crisis económica que vuelca a mucha parte de esos ex obreros a ser desempleados, a pasar a reproducirse en el territorio propiamente tal. Pero ahí queda abierta una pregunta. O uno se la vuelve a hacer, esa misma pregunta, o a lo mejor hay que repensar cómo se constituyen sujetos en el trabajo, pero a partir de las nuevas condiciones que el neoliberalismo supone para esos trabajadores. Trabajadores asalariados, trabajadores cuenta propia, trabajadores independientes, trabajadores subcontratados, trabajadores tercerizados. O sea, la cantidad de formas de trabajo en Chile es heterogénea. O sea, Chile ya no puede, aunque quieran, hacer más flexible el mercado laboral. O sea, más allá que desde el discurso del poder se señale que el mercado del trabajo chileno es muy rígido, que el trabajo del mercado es muy poco flexible, les voy a dar un solo dato. Más del 40% de los trabajadores en Chile tienen más de un empleo en el año. Siendo que la mitad de esos empleos formalmente tienen contrato indefinido. O sea, es ese típico trabajador que tengo contrato de por vida. O sea, el nivel de rotación que tiene la fuerza laboral en Chile es brutal. ¿Por qué? Porque hay una forma de cómo se empieza a organizar el trabajador, ya no vinculado al trabajo como un espacio de vida colectiva, donde resolvía sus problemas de forma común, donde se tendría a organizar. La forma en que hoy día se organiza el trabajo es tan móvil, tan flexible, que vuelve del trabajador asalariado a un emprendedor. O sea, el tipo tiene que emprender de trabajo en trabajo, si se le ofrecen una mejor oportunidad se cambia, se vuelve a cambiar, y por lo tanto se empieza a construir un tipo asalariado nómade, que por supuesto emprende, pero donde toda la lógica del trabajador asalariado con el trabajador emprendedor se nos dieron vuelta. Voy a ponerlo en términos, si usted quiere seguridad en la vida, sea emprendedor, porque ahí va a tener seguridad completa. Si es asalariado, va a pasar rotando de por vida. Entonces, ahí, a eso hay que sumarle los trabajos a distancia, los trabajos que se hacen desde la casa, el trabajo doméstico, el trabajo a tiempo parcial. Entonces, si todo eso rotó de tal forma, ¿cómo se constituye una comunalidad en torno al trabajo que pueda dar lugar a una acción colectiva permanente? ¿Por qué señalo esto? Yo tengo la impresión de que una de las razones por las cuales hoy día no está estallando la conflictividad desde el espacio del trabajo no es solamente por un código laboral brutalmente restrictivo. Jamás no estoy diciendo que el código laboral chileno sea pro sindicatos ni pro participación, pero siendo brutalmente restrictivo el código del trabajo y estando totalmente, también hay que decirlo, anquilosadas las organizaciones sindicales tradicionales, muy anquilosadas, con ninguna capacidad de hacerse cargo de las nuevas condiciones de trabajo. Pese a eso, mi impresión es que hay ciertos rasgos de cómo se constituye el mercado laboral chileno que dificultan la constitución de un sujeto colectivo. Pese a que en el trabajo, o sea, si esto fuera por lista de injusticia, el problema no debería estallar por la educación. De seguro el modelo educacional que tenemos es súper injusto, pero debe ser 10 veces más injusto las condiciones de trabajo que tienen la mayoría de los asalariados y 30 veces más injusto las condiciones que se tienen en los territorios y las situaciones de vivienda. O sea, si fuera por lista de injusticia, el problema no debería estallar por educación. Entonces, ahí hay que hacerse una pregunta, en términos de fuerzas que se quieren proyectar con proyectos transformadores, de formas más movimentales, menos movimentales, más clásicas, menos clásicas. Yo creo que es una discusión todavía abierta, pero que me parece importante que en estos espacios se aborden.
Si es con movimiento, si es con partido, si es sin partido, si es con instrumentos nuevos, que eso podría dar lugar a una discusión larga. El punto tiene que ver de cómo hoy el neoliberalismo construye ciertos dispositivos en donde promueve la desarticulación más allá de las formas legales clásicas que reprimen o que dificultan la organización. Hay un supuesto, por ejemplo, que a finales de los 80 se elabora muy fuerte, que con el retorno a la democracia volvía al actor sindical con mucha fuerza. De hecho, hay unos estudios clásicos de unos antiguos Tironi y otros que en ese tiempo eran sociólogos y estaban preocupados de la transformación social y de otros cuentos, estudios muy clásicos sobre el movimiento obrero chileno, para ver si con el retorno a la transición el actor sindical volvía. Y lo brutal que arrojan esos estudios es que de ese 30% de obreros quedaban 5. No era solamente, y no simplemente un 25% que fue reprimido, torturado, desaparecido, sino que la transformación, la privatización productiva no solamente expulsó del Estado a esos obreros al mercado, sino que además esos nuevos puestos de trabajo no volvieron a ser nunca más obreros, nunca más industriales. Entonces ahí hay un campo que creo que hay que abordar a la hora de, por lo menos abordar, o sea, tanto para desecharlo como para recuperarlo. O sea, quien quiera sostener que hoy día en el trabajo sigue siendo el espacio fundamental de constitución de sujetos, como para quien quiera decir, no, ya el trabajo dejó de ser el espacio donde se constituye el sujeto de la transformación, tiene que por lo menos explicar qué pasó ahí. Porque la transformación es muy brutal. Y la desarticulación, insisto, pasa más allá de la larga noche dictatorial y de todos los mecanismos de desarticulación que la concertación hizo para desmantelar a los movimientos sociales de los 90. Sobre eso también hay una transformación más general que creo que se aborda poco al momento de plantear para afirmar o para negar la condición del trabajador como sujeto a la transformación. Pero hay un campo abierto y que mi impresión es que rápidamente se desechó. Fruto de que también empiezan a explotar o proyectarse otro tipo de demandas, otro tipo de reivindicaciones, que por supuesto, hay que decirlo, los paradigmas clásicos no solamente no abordaron, los negaron, como procesos de constitución de lo social. O sea, hay una larga discusión en la izquierda si era la producción o el territorio lo que producía sujeto a la transformación, y en eso la izquierda se dividió radicalmente. Algunos dijeron, no, es en la producción, es allí donde se constituye el proletariado, y otros dijeron, no, ¿sabes qué? Es en el territorio, porque es en las bases de acción comunitaria, barriales, poblacionales, donde ahí se constituye el sujeto. Pero resulta que también hay una tremenda transformación en el mundo que históricamente se consideró excluido, marginal, poblacional, algunos después le pusieron vulnerable, inventaron un montón de nombres para hablar de una enorme población que tenía dificultades para insertarse en la vida laboral, pero ahí también la transformación es importante. O sea, tampoco, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, ahí hay pobreza disfrazada. El incendio de Valparaíso nos volvió a recordar que había un enorme pedazo de ese Chile de los jaguares que no se había enterado de que habíamos entrado a la modernidad, y nos mostró una cara muy brutal del Chile neoliberal. Pero tampoco, y ahí es donde creo que también viene lo viejo y lo nuevo y esta tensión, tampoco es la vieja marginalidad, la vieja condición de la vieja toma de terrenos o la vieja constitución de un actor poblacional. Creo que hay que pensar también en eso, cómo se desarrollan nuevas formas de entender lo territorial también, porque tampoco es la misma condición de territorialidad que apostaba a una condición de exclusión total. O sea, hoy día la forma en cómo el neoliberalismo se desarrolla encadena desde las formas de producción más modernas, con mayor cantidad de tecnología, hasta formas de trabajo que fueron históricamente consideradas como el ejemplo de una multinacional, la Nestlé, encadena desde una producción mundial hasta las personas que venden en una micro, por ejemplo, y encadena toda una producción en un mismo proceso productivo. O sea, hay una serie de encadenamientos productivos que hacen que los vínculos entre la exclusión total y la integración total se transformen en un gran claroscuro. Entonces,
me parece que ahí también hay una discusión de cómo repensar el problema de la pobreza, cuando hoy día, un poco la trampa de la discusión de la pobreza es que se sigue pensando la pobreza con los criterios de la década de los 80. Se mira así, de hecho, y por lo tanto la condición para ser o no ser supone ciertos criterios de reproducción de vida de 30 años atrás, y se repiensa ahora desde una perspectiva mucho más multidimensional. Creo que ahí hay algunos vacíos también de cómo pensar esa condición. Con esto quiero terminar 40 minutos de presentación, que tienen que ver con lo siguiente: es qué diablos es el conflicto educacional. No es porque me interese educacionalizar la discusión, ni mucho menos, pero la enorme capacidad de pasar de un conflicto de resistencia corporativo, sectorial, al 2006-2011, también supone intentar algún tipo de explicación que vaya más allá de ahora nos organizamos mejor, es que ahora sí pusimos demandas más radicales, o que ahora sí se nos ocurrió que tuvimos a un dirigente o dirigente estrella que sí logró llevar a la fuerza estudiantil. Hay, creo, cambios que responden a otra cuestión, y que quiero hacer el link un poco entre las dos presentaciones. O sea, para que en algunos momentos por eso yo lo ponía en términos más dialécticos, más clásicos. Sé que a veces las palabritas hoy día, dialéctica, materialismo, se podrían asustar, y un poco que es clásico, muy moderno, muy siglo XX puede sonar, pero yo al menos creo que las fuerzas se relacionan, y por lo tanto para que haya uno que domine, alguien tiene que estar dominado, y el que está dominado tiene que estar más desarticulado, porque si estuviera más articulado podría no dejarse dominar. O sea, para que a uno le peguen en el colegio se tiene que dejar pegar, y ahí siempre hay una relación de dos y viceversa. O sea, uno se puede explicar sí que uno era más fuerte y otro que era más débil, pero en última instancia si alguien se puso muy fuerte es porque el otro se puso muy débil también. Entonces, eso es importante caracterizarlo, porque en un contexto de fuerte constitución empresarial, las formas de desarticulación de lo social, sobre todo de la década de los 90, estuvieron muy vinculadas al intento de desarticulación de los actores que sobrevivieron los 80. O decirlo de otra forma, la transición es una gran estrategia de desarticulación de lo social para esos actores. Pero los dispositivos políticos que tenía la transición para excluir, para desarticular, no se preparan para la maduración de fuerzas sociales que se constituyen en el neoliberalismo democrático. Y que tienen que ver con varias constituciones. Primero, mi impresión es que en el conflicto educacional y el apoyo y la amplitud que tiene el conflicto educacional tiene dos distintivos. Uno, la ampliación social del conflicto educacional, la incorporación, de pasar de la marcha a los 20.000 a la marcha a los 200.000, está muy dado porque se incorporan al conflicto educacional franjas estudiantiles que no vienen de la vieja tradición de clase media histórica que se articuló en torno a las grandes universidades del Estado y las tradicionales. ¿Y en qué sentido lo destaco? Porque la radicalidad del conflicto estudiantil no está dado por la drasticidad de las demandas. Está dado porque se amplió el carácter social del conflicto y se lograron involucrar un tipo de relaciones sociales tan extendidas en la sociedad chilena que el conflicto se transformó, llevó casi a niveles políticos. Es la densidad del conflicto fruto de la gran cantidad de nuevas fuerzas que ingresan de un carácter social distinto al viejo movimiento estudiantil de clase media tradicional, que el conflicto tiene tanta amplitud. Y la sociedad chilena le empieza a atribuir a ese conflicto un potencial de procesar el malestar a través de ese conflicto. Por lo tanto, mi impresión es que el problema del conflicto estudiantil se explica por fuera del movimiento estudiantil. En parte porque el conflicto se amplió socialmente mucho más allá de lo que se pudo hacer en la década del 90 y del 2000. Y segundo, porque la sociedad empezó a cifrar sus expectativas de movilidad social, la gran promesa del neoliberalismo, a partir de la educación. Entonces, la gran presión por mejorar la educación es hacer cumplir la promesa de ascender que el neoliberalismo no te permite y no nos permite. Más allá de que los sistemas de educación, al menos hasta los que conocemos, son máquinas de reproducción de desigualdad social. O sea, el sistema de educación chileno está hecho para reproducir la desigualdad.
O sea, es un dispositivo de reproducción de la desigualdad. Los colegios particulares, los municipales, los subvencionados A, los subvencionados B, los colegios particulares laicos, los colegios particulares religiosos, los religiosos de élite, los religiosos... O sea, es un sistema que está construido para reproducir la desigualdad. No importa, la sociedad chilena cree que si se mejora la educación, por ahí se va a mejorar el problema de la desigualdad. No importa, pero es un problema que está instalado, más allá de que si uno lo evalúe como si es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Hay tanta expectativa social cargada sobre ese conflicto que adquiere niveles más de clase. Y por lo tanto logra tensionar a los que dominan de una forma distinta a la que otros conflictos en la lógica de golpear desde abajo no habían tenido. Entonces, su componente de radicalidad, mi impresión, es que se explica por fuera de las características específicas del movimiento estudiantil. Y eso le da otro nivel de potencial que es distinto. Si me preguntan a mí, que es una cosa que si le veo al movimiento estudiantil como movimiento un potencial de sujeto revolucionario, no. Se ha planteado, hay teóricos que lo han planteado, de hecho algunos que se señalan en la sesión pasada que sí plantearon que el movimiento... Yo creo que no. Pero hoy día está situado en una conflictividad tan radical de cómo está constituido el sistema político y tiene potencial de destabilizar la política como no lo tiene otro conflicto. Y si sus demandas son más justas, menos justas, están más preocupadas de los problemas más generales o no importa, pero ahí está lanzado hoy día el conflicto y de ahí su potencial, al menos para mí, no otro, no por hacer una antología del estudiante universitario como un sujeto revolucionario. Entonces, creo que ahí hay una discusión a abordar y que por lo tanto puede tener potencial para la emergencia de fuerzas políticas distintas a las que hoy día están configuradas en la escena política. Una idea más que quisiera un poco lanzar, a ver si con esto podemos discutir un poco algunas de estas premisas. El problema de la crisis, propiamente como está lanzada, quizás un supuesto, a mi modo de ver un poco voluntarista de cómo se piensan las organizaciones, yo participé por muchos años en las organizaciones estudiantiles, es que el empujar desde abajo por sí mismo asegura las condiciones de crisis. Yo creo que si hay un elemento que explica también que después de 20 años de que el movimiento estudiantil estuviera lanzando la piedra y de repente la piedra pasó de largo, cuando siempre rebotaba, haya pasado, es porque también hay una crisis del sistema político como tal. Y a partir de esas condiciones de crisis del sistema político, se abren potencialmente condiciones para que esas fuerzas sociales que estallan, de pronto golpeen con una fuerza que antes con el mismo golpe que pegaban no tenían. Y me parece que ahí hay también un elemento para la discusión que tiene que ver con cómo se producen las crisis y la capacidad que tienen en ese momento esas fuerzas para observar que habiendo una crisis política, golpear. Porque, pucha que hoy día hay condiciones para que las fuerzas sociales desde abajo golpeen, como no existían en los 90. Y por lo menos hasta la primera década de los 2000 tampoco existían. Entonces, en ese sentido me parece que también otro tipo de reivindicaciones, las reivindicaciones medioambientales, las reivindicaciones territoriales, por los problemas de descentralización, los conflictos que hay en algunas comunidades fruto de la expansión de enormes complejos agroindustriales, las luchas por la emancipación y los derechos de la mujer, de las diferentes orientaciones sexuales, empiezan a tener una intensidad que antes no tenían. Ahora, ojo, y aquí también quiero poner un elemento de discusión a la polémica, donde creo que también uno puede entender parte de esos conflictos a partir de ciertas tensiones que la propia desarrollo del neoliberalismo chileno también produce. O sea, uno puede entender el conflicto medioambiental no solo desde una perspectiva de ecosistema natural químicamente puro versus ser humano. O sea, eso tiene que ver muy directamente con la fórmula extractivista que tiene el capitalismo chileno. O sea, el extractivismo, la producción minera y de toda la agroindustria requiere del doble, del triple de energía que cualquier otro tipo de matriz productiva. Por lo tanto, que hoy día se tienen que empezar a construir centrales de energía en todo el país es consecuencia directa de la producción extractivista. Las nuevas formas de explotación que hay hoy día se empiezan a expandir también, como cuando le llaman, hay que flexibilizar el mercado del trabajo para que ingrese la mujer y para que ingresen los jóvenes.
Eso léalo al revés, son nuevas formas de explotación que se empiezan a extender y además sobre grupos sociales que están menos organizados porque no vienen de la tradición del viejo sindicato obrero, de hombres o de la industria, y es mucho más fácil aplicarle condiciones de flexibilidad. Pero, y ahí está donde el dilema, porque el ingreso, por supuesto, que, o sea, nadie estaría en contra de que se abran esos ingresos, pero la forma en que se ingresa en nuevas condiciones de explotación. Entonces ahí es donde me parece que a muchas veces el pensamiento crítico se queda corto, los únicos elementos que tiene a la mano son los elementos que el propio liberalismo político elabora sobre los derechos y las libertades de la mujer, las distintas opciones sexuales, se empieza a construir desde una perspectiva que también es media mercantilizada. Y yo creo que ahí la izquierda está al debe de cómo construye, y para eso también hubo pensamiento crítico importante, o sea, y para no ir tan lejos, la propia Julieta Kimbut aquí elaboró una perspectiva muy radical, que hoy día parecería, o sea, la ultra izquierda de Bachelet en las políticas de género. Y de pronto quedamos ahí, como único horizonte posible. Entonces, creo que uno podría hacer esas reinterpretaciones también de esos conflictos como consecuencia de un tipo de neoliberalismo, y eso, con esto termino, que tiene un rasgo que explica buena parte de la conflictividad social. Y en ese sentido, al menos yo creo que, por lo menos no tengo ningún argumento que me convenza de que buena parte de la conflictividad actual sigue pasando por las formas de expansión de la producción. Por lo menos yo sigo creyendo que hay mucho de eso, si bien no lo reduzco a eso. Y que tiene que ver con esta idea del Estado subsidiario, que es que se mercantilizan las formas de reproducir la vida social a tal nivel, de que hoy todo es parte del proceso productivo. Todas las formas de trabajo son... Imagínense el metro de Santiago, ustedes por suerte no lo tienen que sufrir, sufrirán otras formas de transporte urbano de igual o peores a las que tenemos, pero todos los tipos ahí trabajando en el celular. Y bacán, tenemos un celular, estamos conectados, más conectados que nunca, y ahí todos trabajando, respondiendo mails de trabajo, y siempre les pregunto cuando a veces hago estudios sobre el trabajo, ¿y eso quién lo paga? Ah, no, mi celular, porque yo estoy adelantando trabajo, perfecto. Entonces ahora, además de la jornada de trabajo, se trabaja en el medio, se trabaja en la misma. Y como estoy súper conectado en el notebook, abro el celular y me pongo a contestar el día domingo, todo trabajo. Pero es fantástico el dispositivo. Entonces es ahí donde de pronto nos quedamos un poco cortos y donde creo que estos elementos al menos nos permitirían para empezar a tensionar, y yo estoy muy de acuerdo con la presentación que hice anteriormente, todo el viejo paradigma clásico, que creo que se quedó muy corto en estas cuestiones, un poco la provocación que se cita de Nelson Gutiérrez, un poco de, bueno, cómo volvemos a tensionar estas categorías con lo nuevo, pero donde no necesariamente hacer la crítica a cómo se afrontó el problema significa botar toda la experiencia, la tradición y la herencia de una generación completa de revolucionarios que trataron de abordar estas cosas, llegaron hasta donde pudieron llegar, pero que nos dejan un tremendo desafío a los que hemos tratado de seguir, de continuar un camino de transformación. Eso, gracias.